Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. El político que ha sobrevivido a audios filtrados, acusaciones de corrupción, guerras mediáticas brutales con Laida Sansores y prácticamente todo lo que el sistema político mexicano puede lanzarle a alguien para destruirlo. Acaba de quedar en el centro de una tormenta mediática que conecta su nombre con dos figuras que nadie esperaba ver juntas. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por actividades ilícitas, y Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, Jalisco, que cayó en un operativo federal por presunta extorsión y vínculos con un grupo organizado. Pero no solo eso, porque según versiones que están circulando en círculos políticos cerrados, en conversaciones entre operadores y en pasillos del Senado, existe información documentada que conecta a estos tres personajes en una red de protección mutua que ahora se está desmoronando pieza por pieza. Y lo más perturbador es que Alito estaría usando este caso para negociar su propia supervivencia política, mientras señala públicamente a otros de exactamente lo mismo que él ha sido acusado durante años. Porque Alito celebra que atrapen a un político cuestionado cuando él mismo ha sido señalado de lo mismo. ¿Qué información tiene realmente sobre el alcalde de Tequila y sobre García Luna que le permite jugar esta carta tan arriesgada? ¿Y qué condición específica habría puesto para entregar esos nombres? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final de este video vamos a conectar todas las piezas dispersas y vas a entender por qué esta detención no es un triunfo de la justicia ni una casualidad del sistema, sino otra movida calculada en el tablero podrido de la política mexicana, donde todos están manchados hasta el cuello, pero algunos tienen mejores abogados y mejores estrategias de supervivencia que otros. Para entender por qué estamos ante uno de los movimientos políticos más cínicos y calculados de los últimos meses, necesitas saber exactamente qué pasó en Tequila, Jalisco. ¿Quién es realmente este alcalde que acaba de caer y por qué su detención está generando ondas expansivas que conectan directamente con Alito Moreno y con el caso de García Luna en formas que nadie está analizando públicamente? Diego Rivera Navarro, o presidente municipal de Tequila por Morena desde 2021, fue detenido la madrugada del 5 de febrero de 2026 en un operativo federal coordinado que involucró a múltiples agencias. No fue una detención cualquiera de esas que ocurren todos los días y que nadie recuerda al día siguiente. Fue un operativo mediático perfectamente coreografiado entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Sedena y Fuerzas Especiales que llegaron con órdenes de aprehensión firmadas por jueces federales. Acusaciones: presunta extorsión agravada a empresarios de la región, principalmente del sector tequilero y cervecero, y presuntos vínculos orgánicos con un grupo organizado, una de las organizaciones más poderosas de México actualmente. Pero aquí está lo que los medios tradicionales no te están contando con la profundidad necesaria. Apenas unas horas después de que se confirmara la detención, cuando los noticieros apenas estaban procesando la información, Alito Moreno publicó en sus redes sociales un mensaje que inmediatamente llamó la atención de analistas y operadores políticos de todos los partidos. Dijo textualmente que era una buena señal que se detuviera a presuntos políticos cuestionados sin importar el partido, aunque esta acción llegara tarde y aunque fueran casos que el propio gobierno de Morena había dejado crecer durante años sin hacer nada. Reconoció formalmente la acción de las fuerzas federales y de la Fiscalía, algo absolutamente inusual en él, porque generalmente ataca todo lo que hace el gobierno federal. Pero inmediatamente después de ese reconocimiento táctico, vino el ataque estratégico diciendo que si realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere pacificar al país, necesitan sacar a las organizaciones de la política de manera sistemática y sin consideraciones partidistas. Porque un político como Alito, con su historial tan cuestionado, ¿se permite señalar públicamente este tipo de situaciones? ¿De dónde saca esa información si ya no tiene acceso a estructuras de inteligencia estatal como cuando era gobernador? Las opciones son limitadas y ninguna es reconfortante. O tiene contactos profundos dentro de las propias estructuras de inteligencia federal que le están filtrando información sensible sobre investigaciones en curso, lo cual sería gravísimo. O contrató investigadores privados y empresas de inteligencia que están recopilando información por su cuenta sobre funcionarios de Morena. O la tercera opción, y esta es la más perturbadora, tiene esa información porque él mismo, cuando era gobernador, estableció o conoció vínculos entre políticos de diferentes partidos y grupos cuestionables y ahora está usando ese conocimiento interno como arma política. La reacción en redes sociales fue inmediata y brutalmente dividida.
Los hashtags hasta Alito hipócrita, hasta Alito narcopri y hashtag detengan también Alito comenzaron a competir ferozmente con hashtag mornarco, hashtag política cuestionable Morena y hashtag limpia en Morena en las tendencias nacionales de X. La gente estaba completamente dividida entre dos posiciones irreconciliables. Por un lado estaban quienes argumentaban con furia que Alito no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para opinar sobre política cuestionable, cuando él mismo ha sido señalado de exactamente lo mismo durante años, cuando tiene audios filtrados donde amenaza y extorsiona, cuando hay investigaciones abiertas sobre su enriquecimiento inexplicable durante su gobierno en Campeche. Y por otro lado estaban quienes argumentaban que, independientemente de quien lo diga, señalar la corrupción y la infiltración en Morena es absolutamente válido y necesario, porque los hechos son los hechos. Y antes de seguir, si estás cansado de la corrupción y quieres que sigamos exponiendo cómo funciona realmente el poder en México, suscríbete. Porque lo que viene ahora conecta directamente con el caso García Luna y vas a entender por qué esta historia es mucho más grande de lo que parece. Morena Jalisco reaccionó rápido al escándalo, pero con un mensaje calculadamente ambiguo, perfectamente diseñado para quedar bien con todos y no comprometerse realmente con nada. Emitieron un comunicado oficial donde decían textualmente que nadie está por encima de la ley, que respetan las investigaciones de las autoridades competentes y el debido proceso legal. Pero lo que absolutamente nadie estaba viendo en ese momento es que Diego Rivera, el alcalde de Tequila, que acaba de ser detenido, no era un desconocido en círculos políticos. No era un político menor que llegó de la nada sin conexiones. Era un operador experimentado que había trabajado activamente en campañas electorales de Morena en Jalisco desde 2018, que había sido parte de las estructuras de movilización territorial del partido en la región de Los Altos y en la zona tequilera, que tenía fotografías públicas con figuras importantes del partido, incluyendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ella era candidata. Entonces, cuando Alito dice en su mensaje que este es un caso que el gobierno dejó crecer, que actuaron tarde, no está hablando en abstracto, está señalando directamente que la dirigencia de Morena sabía perfectamente quién era este tipo. Sabía de sus métodos, sabía de las acusaciones que ya circulaban localmente y aún así lo dejaron operar con total libertad durante años. Su dirigencia nacional emitió declaraciones donde decían que la detención demuestra claramente que Morena está profundamente infiltrada por organizaciones cuestionables en múltiples niveles de gobierno, que necesitan urgentemente una limpia institucional profunda y que esto no es un caso aislado, sino la punta del iceberg, lo cual es absolutamente cínico también porque el PAN tiene sus propios esqueletos perfectamente documentados con alcaldes y gobernadores panistas que han caído por casos similares en Guanajuato, Querétaro, Chihuahua. Entonces, tampoco tienen autoridad moral completa para señalar. Pero aquí es donde entra la conexión con García Luna, que nadie está mencionando públicamente y que cambia completamente la narrativa de esta historia. Genaro García Luna fue condenado en octubre de 2023 en una corte federal de Nueva York por 5 cargos graves relacionados con actividades ilícitas, conspiración para distribuir sustancias y participar en una empresa cuestionable continua. El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, el hombre que supuestamente lideraba la lucha contra las organizaciones y resultó estar cobrando millones de dólares de un grupo para proteger sus operaciones y perseguir a sus rivales usando todo el aparato de seguridad del Estado mexicano. Durante su juicio salieron a la luz nombres, operaciones, estructuras de protección que involucraban a políticos de todos los partidos en todos los niveles de gobierno. Y aquí está lo verdaderamente explosivo que está circulando en conversaciones privadas entre operadores políticos. Según versiones de múltiples fuentes cercanas a la dirigencia del PRI que pidieron anonimato porque no están autorizadas para hablar públicamente, Alito Moreno habría tenido acceso a información específica que salió durante el proceso judicial de García Luna en Estados Unidos. Información sobre redes de protección política a actividades ilícitas que operaban en estados específicos, incluyendo Campeche, Jalisco, Veracruz, Guerrero. Información sobre cómo funcionaban los esquemas de extorsión a empresarios usando estructuras municipales. Información sobre qué funcionarios específicos estaban en esas redes de protección durante ciertos periodos. ¿Cómo habría obtenido Alito acceso a esa información si es material de un caso judicial en Estados Unidos? Las opciones son limitadas.
o tiene contactos con abogados o investigadores que trabajaron en el caso García Luna, o tiene acceso a testimonios que fueron proporcionados por cooperadores durante el proceso, o fue mencionado directamente o indirectamente en alguna parte del proceso y obtuvo información para preparar su defensa. Cualquiera de esas opciones es profundamente preocupante porque significa que hay canales de información sobre casos sensibles que están siendo usados para negociaciones políticas en lugar de para procesos de justicia transparentes. La detención del alcalde de Tequila ocurre exactamente en un momento crítico para Alito Moreno, justo cuando está enfrentando renovadas presiones legales y políticas desde múltiples frentes, justo cuando hay conversaciones confirmadas entre fiscales federales y autoridades de Campeche sobre posibles reactivaciones de investigaciones por casos viejos de su gobierno estatal. Justo cuando Morena tiene mayoría calificada en el Congreso y podría técnicamente impulsar un desafuero si quisiera hacerlo. Y de repente, casi mágicamente aparece este caso perfecto donde un alcalde de Morena cae estrepitosamente por exactamente las mismas acusaciones que han perseguido a Alito durante años. La pregunta obvia que cualquier persona que entienda mínimamente cómo funciona la política en México debería estar haciéndose es si esto es casualidad o si hay negociaciones subterráneas. Porque en la política mexicana, especialmente a este nivel, las casualidades casi no existen. Todo tiene una razón. Todo responde a una lógica de poder. Los movimientos que parecen aislados generalmente son parte de estrategias mucho más grandes que no son visibles para el público general. Lo que se está diciendo en los corredores del Senado, en las oficinas privadas de dirigentes partidistas, en conversaciones confidenciales entre operadores políticos, es mucho más revelador que todo lo que se dice públicamente. Según información que ha circulado insistentemente en círculos políticos muy cerrados durante las últimas semanas, información que ha sido confirmada parcialmente por múltiples fuentes independientes, aunque obviamente nadie quiere ponerle su nombre públicamente. Alito estaría actualmente negociando de manera subterránea con sectores específicos del gobierno federal, una especie de tregua política o pacto de no agresión. La estructura de esa negociación supuesta sería la siguiente. Alito se compromete a moderar sustancialmente sus ataques contra Morena y contra el gobierno en temas específicamente sensibles, a cambio de que no avancen o se congelen indefinidamente ciertas investigaciones específicas en su contra por casos viejos de su gobierno en Campeche relacionados con presunto desvío de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable y contratos irregulares. Y parte fundamental de esa negociación triangular incluiría que Alito proporcione de manera discreta información útil y verificable sobre otros políticos problemáticos de Morena, específicamente alcaldes y funcionarios estatales con vínculos comprobables o fuertemente sospechosos con grupos cuestionables. Información que sería extremadamente útil para que el gobierno federal haga limpieza interna en el partido, se presente ante la opinión pública como defensor genuino de la legalidad que actúa sin consideraciones partidistas y elimine elementos tóxicos que podrían generar escándalos mayores en momentos electorales críticos. Entonces, cuando Alito celebra públicamente y con bombo y platillo la detención del alcalde de Tequila, no está siendo hipócrita gratuitamente, está cumpliendo meticulosamente su parte de un acuerdo político donde él señala objetivos específicos, proporciona información de inteligencia y el gobierno actúa consecuentemente y a cambio él obtiene protección política real, blindaje contra investigaciones que podrían mandarlo a prisión. Y aquí está la condición específica que habría puesto Alito según estas versiones de operadores cercanos. Que cualquier información que él proporcione sobre funcionarios de Morena con vínculos cuestionables nunca pueda ser rastreada directamente hasta él como fuente, que las investigaciones se presenten como resultado de trabajo de inteligencia federal independiente. Que no haya manera de demostrar públicamente que fue Alito quien entregó los nombres o proporcionó las pistas iniciales. Porque si eso se hace público, si queda expuesto que está colaborando con el gobierno federal para tumbar a funcionarios de otros partidos, su credibilidad política se destruye completamente. Ya no puede presentarse como oposición real, ya no puede atacar al gobierno con efectividad, se convierte en un colaboracionista expuesto. Pero hay algo todavía más profundo en esta historia que conecta directamente con García Luna y que explica por qué Alito tiene información tan específica y tan útil sobre redes de política cuestionable. Durante el juicio de García Luna en Nueva York salieron testimonios de cooperadores que describían exactamente cómo funcionaban las estructuras de protección política a actividades ilícitas en México durante el periodo 2006 a 2012. Cómo se cobraban cuotas, cómo se usaban estructuras municipales para extorsión,
cómo se compartía información de inteligencia con grupos cuestionables, cómo se coordinaban operativos para confrontar a grupos rivales mientras se protegía a grupos aliados. El caso del alcalde de Tequila presenta exactamente los mismos patrones que fueron descritos en el juicio de García Luna. Extorsión sistemática a empresarios locales, uso de policía municipal para protección de operaciones cuestionables, desvío de recursos públicos hacia estructuras de grupos organizados. Es el mismo manual de operación. Entonces, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos no es si Alito tiene información sobre el alcalde de Tequila. La pregunta es, ¿cuántos funcionarios más en cuántos estados están operando exactamente con los mismos esquemas que fueron expuestos en el caso García Luna? ¿Y por qué esa información no se está usando para desmantelar estructuras completas, sino para negociaciones políticas selectivas donde caen solo los que ya no sirven o los que se volvieron demasiado visibles? Y lo más grave y destructivo de todo esto para el futuro de México es que sistemas políticos como este normalizan completamente la idea tóxica de que la justicia es negociable como cualquier otra mercancía. Que si tienes suficiente poder político acumulado, puedes intercambiar información sobre otros para protegerte estratégicamente a ti mismo. Que las investigaciones avanzan o se detienen no con base exclusivamente en evidencia y en Estado de Derecho, sino con base en qué tan útil eres políticamente en cada momento específico. Que todos los actores políticos relevantes están manchados de alguna manera. Entonces, lo importante es tener mejores cartas para negociar que los demás y eso destruye sistemáticamente cualquier posibilidad remota de construir un Estado de Derecho funcional, instituciones confiables, un sistema de justicia creíble. Porque si la población ya no cree genuinamente que la ley se aplica de manera pareja, predecible, sin consideraciones de poder político o económico, entonces cada quien racionalmente busca sus propios arreglos extralegales y sus propias protecciones fuera del sistema legal formal. Y entramos en una espiral descendente de desconfianza institucional y descomposición del tejido social. Si esto se confirma plenamente y absolutamente todo apunta a que hay al menos elementos sustanciales de verdad en esta versión, porque los patrones de comportamiento y los tiempos coinciden demasiado perfectamente. Lo que estamos presenciando no es justicia funcionando como debería. Es un intercambio sofisticado de favores políticos donde cada lado sacrifica deliberadamente piezas específicas del tablero para proteger sus intereses estratégicos más importantes. Alito sacrifica sin remordimiento a políticos de Morena, que de todos modos no le importan personalmente y obtiene a cambio protección legal crucial para sí mismo. El gobierno federal sacrifica a alcaldes y funcionarios problemáticos que de todos modos ya eran un dolor de cabeza político y mediático inevitable y obtiene a cambio munición valiosa para construir la narrativa de que están combatiendo efectivamente la corrupción sin colores partidistas. Y mientras tanto, los verdaderos responsables de las estructuras cuestionables profundas, los operadores de alto nivel de los vínculos sistémicos entre poder político y grupos organizados, que fueron expuestos en el caso García Luna, siguen operando con total normalidad, porque los que inevitablemente caen son siempre los eslabones más débiles de la cadena. Los que ya no sirven políticamente, los que se volvieron demasiado visibles y ruidosos. Los que no tienen información suficiente para negociar su propia protección. ¿Crees honestamente que Alito Moreno tiene alguna autoridad moral real para señalar públicamente a políticos cuestionados cuando él mismo ha sido acusado de lo mismo durante años? ¿O crees que independientemente de las contradicciones personales del mensajero, es válido exponer la corrupción en Morena? Estate muy atento porque en el próximo video vamos a revisar exhaustivamente cuáles son exactamente esos otros casos específicos de alcaldes y funcionarios de Morena, que según múltiples versiones podrían caer próximamente. ¿En qué estados están? ¿Qué acusaciones se enfrentan? Y vamos a conectar directamente con testimonios del caso García Luna, que nadie está analizando públicamente. Si este video te ayudó a entender lo que los medios tradicionales deliberadamente no dicen sobre las verdaderas negociaciones subterráneas detrás de estas detenciones mediáticas, compártelo con alguien que necesite urgentemente ver esto. Dale like si crees firmemente que estos temas incómodos tienen que seguir saliendo a la luz pública. Suscríbete porque vamos a seguir destapando sistemáticamente exactamente cómo funciona el poder real en México, más allá del teatro perfectamente coreografiado que nos venden diariamente en conferencias mañaneras, comunicados oficiales y entrevistas controladas.